La mayoría de los hombres descubren que su matrimonio terminó cuando reciben unos papeles de divorcio o cuando oyen una confesión imposible de desoír. Yo lo descubrí en mi propio sótano, y para cuando entendí de verdad lo que estaba ocurriendo, mi nombre ya figuraba en lugares que jamás había pisado y en documentos que nunca había firmado. Me llamo Ethan Carter, tengo 50 años, vivo en una casa modesta de 3 habitaciones en Columbus, Ohio, entreno fútbol infantil los sábados por la mañana, hasta hace apenas 12 días, estaba convencido de que yo era uno de esos hombres discretamente afortunados a los que la vida no les da demasiado, pero sí lo suficiente, una rutina estable, una esposa con la que creía entenderme, una hipoteca casi pagada, un jardín trasero decente y la sensación tranquila de que, después de tantos años, ya conocía perfectamente a la persona con la que compartía mi cama. Mi esposa se llama Megan Carter. Llevábamos casados 16 años y juntos casi 19. Le gustaban las velas de lavanda, los podcasts de crímenes reales y el café con una cucharadita exacta de azúcar y un poco de leche de avena. Yo creía conocerla al detalle. Creía saber cómo respiraba cuando dormía, qué cara ponía cuando estaba fingiendo interés, cuando estaba cansada de verdad y cuando solo quería que la dejaran sola. Eso era lo que yo creía. Todo empezó un martes de febrero, uno de esos días grises en los que el invierno parece tener resentimiento personal contra todo el mundo. Megan estaba en Atlanta visitando a su amiga de la universidad, Paula. Llevaba fuera de casa 3 días. Yo estaba viviendo una especie de versión miserablemente feliz de la soltería temporal, cereal en la cena, partidos encendidos en todas las pantallas, la misma sudadera durante casi 2 días y una paz doméstica tan simple que hasta me resultaba agradable. Y entonces la caldera empezó a hacer ruido. No me refiero al gemido normal, ni al clic habitual de una máquina vieja luchando contra el frío. Era otro sonido, más bajo, rítmico, metálico, como si algo estuviera masticando desde dentro una pieza que no debía tocar. Llamé a la primera empresa de climatización que encontré en Internet. Un tipo llamado Mike Dawson apareció 40 minutos después. Era grande, tenía bigote, olía ligeramente a café recalentado y aceite de motor, y me dijo con esa seguridad cansada de los hombres que arreglan cosas para ganarse la vida que le diera 20 minutos. Bajó al sótano. Yo me hice un sándwich, puse un resumen deportivo y me senté a disfrutar del absurdo placer de no tener que hablar con nadie. Pasaron menos de 20 minutos cuando el teléfono me vibró en la mano. Era un mensaje de Mike, que estaba literalmente debajo de mi casa. Señor Carter, detrás de unas estanterías hay una puerta cerrada. ¿Quién está ahí dentro? Recuerdo que solté una risa corta, automática, la clase de risa que te sale cuando piensas que alguien te está gastando una broma mediocre. Le respondí, Mike, no tenemos ninguna puerta ahí abajo. Aparecieron los 3 puntos. Después llegó otro mensaje, señor, oigo a alguien respirando. Y hay 4 candados por fuera. Dejé de masticar en seco. 4 candados por fuera. Quiero detenerme un segundo en ese detalle porque yo, en ese momento, todavía no lo entendía del todo. Los candados en la parte exterior de una puerta no sirven para impedir que alguien entre. Sirven para impedir que alguien salga. Eso no es seguridad. Eso es una jaula. Bajé las escaleras del sótano como si la casa me estuviera ardiendo encima. Mike estaba delante de las viejas estanterías metálicas que Megan insistió durante años en conservar aunque yo había propuesto tirarlas o donarlas por lo menos 3 veces. Estaban separadas apenas unos centímetros del muro. Detrás había una puerta lisa, hueca, pintada exactamente del mismo gris que la pared del sótano. Si las estanterías estaban pegadas, como siempre habían estado, era imposible saber que aquella puerta existía. Habíamos vivido 16 años en esa casa. 16. Y yo no había visto jamás aquella entrada. Tenía 4 candados robustos, cada uno en una aldaba distinta. Y detrás, muy tenue pero indiscutible, se escuchaba el sonido lento y regular de una respiración humana. Le dije a Mike que llamara a la policía, pero ya estaba marcando yo. 3 agentes llegaron en menos de 10 minutos.
Yo estaba en mi propio sótano sintiéndome como un intruso dentro de una pesadilla ajena mientras ellos cortaban los candados. Le escribí a Megan una y otra vez. Llámame. Está pasando algo raro. No contestó. Pensé que estaría cenando con Paula. Pensé cualquier cosa porque mi cabeza necesitaba agarrarse a algo que pareciera normal. La puerta se abrió. La habitación estaba vacía. Pero no vacía de una manera corriente. Estaba impecable. Suelo de cemento limpio, paredes desnudas, una bombilla colgando del techo sin encender, un altavoz pequeño en una esquina a un tibio al tacto, y en el suelo, junto a una caja de cartón, un teléfono prepago con la pantalla rajada. La respiración no era real. Era una grabación reproducida en bucle. Uno de los agentes, un chico joven llamado Morales que parecía recién salido de la academia, levantó el teléfono con guantes y dijo que lo habían activado hacía muy poco, quizás en la última hora. Así que alguien había disparado esa reproducción mientras Mike trabajaba abajo. Alguien sabía que había un técnico en mi sótano. Alguien esperó a que estuviera cerca de las estanterías y activó un audio específicamente diseñado para inquietarlo, para obligarlo a escribirme, para hacerme bajar corriendo, para conseguir que yo llamara a la policía y para poner a 3 agentes dentro de una habitación secreta en mi propia casa. No era una broma. No era improvisación. Era coreografía. El cambio en mi vida no ocurrió con un estruendo. No hubo una música dramática ni una gran revelación teatral. Fue algo más silencioso, más venenoso. 48 horas después encontraron un recibo de alquiler de un trastero. No sabría decir en qué instante exacto dejé de ser el propietario de la casa y me convertí en un hombre de interés, pero ocurrió con la misma discreción con la que empiezan las desgracias serias. Un minuto un detective me hace preguntas rutinarias en mi cocina y al siguiente un tipo llamado Ryan Callaghan está sentado frente a mí con una libreta amarilla preguntándome si alguna vez había estado en un almacén de autoalmacenaje en Cleveland Avenue. No había estado nunca. Excepto que, según los registros, sí. 2 veces. Pagando en efectivo. Mi nombre estaba en el contrato. Y cuando abrieron la unidad 127, encontraron ropa de mujer, una tarjeta de débito prepago conectada a una cuenta creada a mi nombre y una fotografía. La foto era de una mujer que yo no había visto en mi vida. Tendría poco más de 30 años, el pelo oscuro, una sonrisa tranquila, la expresión de alguien que ignora por completo el uso monstruoso que otro va a darle a su imagen. Se llama Natalie Pierce, dijo Callaghan mirándome de una manera que no se olvida. Fue reportada como desaparecida hace 12 días. ¿La conoce? No, respondí. No la había visto nunca. Y era verdad. Absoluta y total verdad. Pero esa noche, al volver a casa, algo dentro de mí se abrió como si me hubieran roto una costilla desde dentro. No se lo dije al detective porque todavía no sabía qué significaba. Subí directamente al dormitorio. Fui al estante encima de la mesita de noche de Megan, donde guarda los libros que relee y deja cerca. Saqué uno por uno. Y ahí estaba. Natalie Pierce. Impresa en una foto pequeña, cuadrada, escondida dentro de la contraportada de un ejemplar gastado de a sangre fría. Me senté al borde de la cama donde habíamos dormido durante años, sosteniendo la foto de una mujer desaparecida que mi esposa había dejado escondida a plena vista. Entonces repasé de golpe todo, cenas, vacaciones, domingos silenciosos con Megan leyendo ese mismo libro mientras tomaba café con una cucharadita de azúcar y un poco de leche de avena, completamente tranquila. ¿Cuánto tiempo llevaba esa foto ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba ella preparando algo así? A los 50 años yo pensaba que lo peor que podía perder un hombre era la salud, el trabajo o la cordura. Me equivocaba. Lo peor es descubrir que la persona que se durmió a tu lado durante más de una década nunca estuvo realmente contigo. Nadie te explica qué es lo más difícil cuando tu propia esposa te está incriminando. No son las pruebas. No es el miedo a la policía. No es el vértigo.
Lo más duro es comprender que la mujer a la que amaste no estaba confundida, ni pasando por una mala etapa, ni reaccionando a un dolor mal digerido. No. Estaba trabajando. Y esa diferencia lo cambia todo. Para ese momento habían pasado 6 días desde el mensaje de Mike en el sótano. 6 días desde que la policía encontró aquella habitación vacía en mi casa. 6 días desde que el detective Callahan empezó a aparecerse por mi calle, a veces con preguntas y a veces solo con su coche estacionado una casa más abajo, como si yo no fuera a darme cuenta. Yo me daba cuenta. Tengo 50 años, no estoy ciego. Megan regresó de Atlanta 2 días después del incidente del sótano. No le conté todo por teléfono. Solo le dije que había pasado algo extraño y que necesitaba que volviera. Cuando cruzó la puerta tenía exactamente el aspecto que debería tener una esposa preocupada, ojos abiertos, abrazo fuerte, manos en mi cara, voz temblorosa. Ethan, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y que Dios me perdone, pero durante casi 1 hora la creí. Lloró cuando le mostré la habitación. Lágrimas auténticas o algo indistinguible de lo auténtico. A veces sospecho que no hay diferencia visible entre una cosa y otra. Se agarró a mi brazo mientras yo le hablaba de los candados, del altavoz, del teléfono desechable. Dijo todo lo correcto. Que era espantoso. Que quién podría hacer algo así. Que quizás necesitábamos un abogado. Ese detalle se me quedó clavado después. ¿No crees que deberíamos buscar un abogado? En ese instante pensé que me estaba protegiendo. Ahora sé que estaba siendo exacta. La actuación solo se resquebrajó un momento, y fue cuando Callahan regresó 4 días más tarde y nos habló del trastero. Vi la cara de Megan con una atención que antes nunca le había dedicado. Fue apenas medio segundo, una inmovilidad mínima, como una pantalla congelándose antes de volver a funcionar. Luego regresaron las lágrimas. Alguien está tendiéndole una trampa a Ethan, dijo, apretándome la mano delante del detective. Es evidente. Mi marido nunca ha estado en ese sitio. Callahan la miró a ella, luego a mí, y después otra vez a ella. Señora Carter, ¿cómo sabe que es evidente? Ella no vaciló. Porque conozco a mi marido. Repetí esa frase en mi cabeza cientos de veces durante los 2 días siguientes. No dijo él jamás haría algo así. No dijo eso es imposible. Dijo que me conocía. La certeza por encima del carácter. La precisión por encima del sentimiento. Era una respuesta de abogada disfrazada de voz de esposa. Entonces llamé a un amigo mío, Kevin Miller. Nos conocemos desde la universidad. Trabaja investigando fraudes para aseguradoras, lo que en la práctica significa que pasa la vida desmontando mentiras construidas para parecer verdad. Le conté todo. Guardó silencio durante mucho tiempo. Luego me preguntó cuántas cuentas compartía con Megan. Le dije que 3, la corriente, el ahorro y una tarjeta para gastos domésticos. Me preguntó quién las gestionaba. Abrí la boca y la volví a cerrar. Megan las gestionaba desde el 2º año de matrimonio, cuando un día comenté por encima que odiaba los presupuestos y ella se ofreció amablemente a encargarse. No volví a pensar en ello durante años. ¿Por qué iba a hacerlo? Las facturas se pagaban, el dinero no faltaba, la vida parecía estable. Kevin me dijo que sacara todos los extractos bancarios, todos, y que retrocediera al menos 5 años. Retrocedí 7. Lo que encontré no gritaba. Ese fue el verdadero genio del asunto. No había retiros escandalosos ni transferencias teatrales a paraísos fiscales. Había movimientos pequeños, pacientes, metódicos. $100 aquí a una cuenta que no reconocía. Una suscripción mensual a una empresa cuyo nombre no me sonaba de nada. Un retiro en efectivo cada cierto tiempo, siempre por debajo del umbral que llamaría la atención. Suma tras suma, durante 7 años, habían desaparecido más de $63.000. $63.000 movidos en silencio absoluto.
Recuerdo estar sentado en mi escritorio de la cocina a las 2 de la madrugada mirando esas cifras y sintiendo un frío muy particular. No el frío del miedo. El frío de la escala. Porque aquello no era algo que Megan hubiera decidido hacer después de una mala racha o de una discusión amarga. La primera operación irregular estaba fechada 14 meses después de nuestra boda. Había empezado a construir todo eso cuando aún desempacábamos cajas en nuestro primer apartamento. Kevin vino a casa a la mañana siguiente. Extendimos sobre la mesa del comedor los estados de cuenta, el contrato del trastero, el informe policial y una línea temporal que yo había hecho de madrugada en un blog. Estudió todo sin hablar durante bastante tiempo, que es su forma educada de mostrar que lo que ve es peor de lo que uno cree. Luego me preguntó por mi teléfono. Me pidió que recordara dónde estaba la noche anterior a la firma del alquiler del trastero. Le dije que en mi mesita, cargando, como siempre. Me preguntó dónde estaba Megan. En el dormitorio, respondí. Compartíamos cuarto, compartíamos cama, compartíamos una rutina de años. Nunca había pensado que dejar el móvil cargando al lado de mi cabeza fuera una vulnerabilidad. Megan lo había cogido mientras yo dormía, había ido hasta Cleveland Avenue, había firmado con mi nombre, pagado en efectivo y regresado antes de que sonara mi alarma. Sabía imitar mi firma como quien conoce de memoria una canción escuchada 10.000 veces. Entonces Kevin me preguntó por la llamada a la empresa de calefacción. ¿La había hecho desde mi móvil o desde una línea fija? No teníamos línea fija desde hacía años. Saqué el registro de llamadas. Ya sabía lo que iba a encontrar antes de verlo. La llamada a Dawson Heating había salido de mi número a las 8:47 de la mañana. Yo estaba en la oficina desde las 7. Tenía el registro de entrada en el aparcamiento para demostrarlo. Megan había hecho la llamada desde mi teléfono. Tal vez lo tomó esa misma mañana. Tal vez se lo había quedado la noche anterior. Programó la visita del técnico, sabiendo que él bajaría al sótano, movería las estanterías, encontraría la puerta, oiría la respiración y me escribiría alarmado. Ella había diseñado el primer acto entero. El ruido de la caldera, que Kevin cree que probablemente provocó con algún dispositivo sencillo colocado temporalmente. La habitación secreta, preparada quién sabe desde cuándo. La grabación, el teléfono prepago, el tiempo exacto del disparo remoto. Ella estaba en Atlanta cenando con Paula mientras, con un toque en una aplicación, ponía en movimiento todo aquello y yo, arriba, me comía un sándwich viendo deportes como un idiota satisfecho. Kevin me miró con una gravedad poco común y me dijo algo que todavía escucho por las noches: esto no lo construye alguien en unos meses. El dinero se mueve desde hace 7 años. La identidad falsa lleva tiempo. Tu nombre en cuentas que no abriste, tu firma en sitios que no pisaste, huellas tuyas donde no estuviste. Eso necesita práctica. Repetición. No solo te estudió. Se volvió fluida en ti. Me levanté y fui hasta la ventana de la cocina. Miré el jardín que había cortado cientos de veces, el pequeño cantero que Megan plantó 2 veranos atrás y que yo ayudé a regar cada tarde de otoño porque ella decía que las plantas necesitaban constancia. Había estado regando su jardín mientras ella construía mi tumba. A mis 50 años me quedaba un solo movimiento útil y todavía no se lo había contado a Kevin. No se lo había contado a nadie porque solo funcionaría si Megan creía, de verdad, por completo, que su plan había tenido éxito. Necesitaba que se sintiera cómoda. Necesitaba que pensara que ya había ganado. Existe una clase de silencio muy particular que cae sobre un hombre cuando deja de tener miedo y empieza a volverse peligroso. Encontré ese silencio un miércoles por la mañana, con café frío y 7 años de extractos bancarios delante. Y tomé una decisión de la que no he perdido ni un minuto de sueño. No llamé a un abogado. No enfrenté a Megan. No corrí a entregarle a Callahan lo que Kevin y yo habíamos descubierto. Porque las pruebas solo sirven si quien las presenta resulta creíble, y en ese momento, para la policía de Columbus, yo era un hombre de 50 años cuyo nombre aparecía en un trastero vinculado a una desaparecida. Mi credibilidad estaba enterrada.
Megan también había previsto eso. Así que hice lo único que ella no había planeado, me convertí en alguien que no pudiera leer. Llamé a mi hermano Scott Carter. Es militar, retirado, viviendo en Dayton, dueño legal de varias armas, hombre de frases cortas, de esos que parecen no haber entrado jamás en pánico por nada. Fui a verlo un jueves. Le dije a Megan que necesitaba unos días para despejarme. Observé cómo su cara se organizaba en una expresión perfecta de comprensión y ternura. Tómate el tiempo que necesites, cariño, me dijo. Casi me reí. En la mesa de la cocina de Scott, entre café negro y pan de maíz recalentado, le conté todo, el sótano, el trastero, los movimientos bancarios, la llamada del técnico, la foto escondida dentro del libro. Scott me escuchó sin interrumpir, que en él equivale a que otra persona estuviera gritando. Cuando terminé, guardó silencio y luego me preguntó si Megan tenía a alguien con quien hablara de verdad, alguien en quien confiara. Le hablé de Melissa Grant, su amiga antigua, la persona con la que hablaba todas las semanas, a veces 2 veces por semana, por teléfono o en persona. Vivía en Cincinnati y nos visitaba unas cuantas veces al año. Megan solía encerrarse con ella durante horas en el solarium. Scott asintió lentamente y me preguntó cuánto tiempo hacía que yo había puesto un monitor de bebé en esa habitación. Lo miré. Él me devolvió una mirada completamente seria. Le dije que nunca había puesto nada ahí. Me respondió que ya lo sabía, pero que estaba a punto de hacerlo. Quiero dejar claro algo, yo no soy un hombre vengativo por naturaleza. Entrené fútbol infantil durante 11 años. Nunca le he pegado a nadie fuera de un gimnasio. En las reuniones soy el tipo que se asegura de que todo el mundo tenga bebida y de que haya comida para los vegetarianos. La venganza no forma parte de mi cableado original. Pero sí soy un hombre paciente. Y la paciencia, descubrí, es la única moneda que importa cuando juegas a largo plazo. Scott compró el dispositivo por internet, pagó en efectivo en un punto de envío y lo hizo llegar a un apartado postal. La clase de precisión operativa que, al parecer, el ejército deja instalada para siempre en ciertas personas. Regresé a casa el sábado. Le dije a Megan que me sentía mejor. Dejé que me abrazara en la entrada mientras yo contaba los latidos de su corazón contra mi pecho y no sentía absolutamente nada. Ni rabia ni dolor. Solo claridad. Instalé el dispositivo el domingo por la tarde mientras ella hacía la compra. Era pequeño, inalámbrico, y quedó oculto detrás de una planta decorativa en el alféizar del solarium, una planta que en todos nuestros años de matrimonio yo no había movido nunca, ni ella tampoco. Tardé 4 minutos. Esa noche fui a Dayton, comprobamos en el portátil de Scott que el audio llegaba limpio y volví a casa para cenar. Megan había hecho pasta. Me preguntó si me sentía más como yo mismo. Le respondí que iba por buen camino. Sonrió y me llenó el vaso de agua. Esperé 19 días. 19 días siendo Ethan Carter, marido afectuoso, vecino cooperativo, sospechoso informal en una investigación extraña. 19 días contestando con paciencia a las preguntas de Callahan, dejando que Megan me cogiera la mano delante de él, viéndola interpretar la preocupación con tanta precisión que a veces, en momentos muy breves y desconcertantes, llegué a preguntarme si todo lo había fabricado yo en mi propia cabeza a partir del miedo. Y entonces, un jueves por la tarde de la tercera semana, Melissa Grant vino a visitarla. Yo dije que iba a pasar la tarde con Kevin, la besé en la mejilla y conduje apenas 4 calles antes de aparcar y abrir la aplicación del audio. La grabación era cristalina. Durante casi 20 minutos hablaron de cosas normales, el trabajo de Melissa, la boda de un primo, un restaurante de Cincinnati al que valía la pena ir. Estuve a punto de convencerme de que estaba equivocado, de que había llenado mi propia casa de dispositivos por paranoia y dolor. Luego la voz de Megan cambió. Fue algo sutil, como si un músico descendiera de tonalidad sin cambiar de instrumento. La misma voz, pero otro mundo. Se volvió más baja, más exacta, más fría. La calidez salió de su tono como el agua sale de una bañera cuando quitas el tapón. No tiene ni idea, dijo.
Melissa guardó silencio un instante y luego preguntó si estaba segura. Megan respondió con una serenidad que todavía me produce náuseas. Dijo que yo seguía haciéndole café por las mañanas, que Callahan me trataba como a un sospechoso y que Ethan era simplemente Ethan, exactamente el mismo de siempre, un hombre incapaz de ver más allá de lo que tiene delante. Luego mencionó a Natalie. Dijo que estaba a salvo. Dijo que había aceptado desaparecer durante 58 días y que se encontraba en Phoenix, en un hotel de categoría media cerca de Thomas Road, con pagos en efectivo y otro nombre. Dijo que la había pagado lo suficiente como para que no hablara y que, cuando terminara ese plazo, yo ya estaría demasiado hundido para importar. Melissa le preguntó qué pasaría conmigo si todo salía como esperaba. Megan respondió con una calma devastadora: yo me convertiría en la respuesta a una pregunta que la policía ya estaba haciendo. Mi nombre, mis huellas, el rastro del dinero, todo estaba donde debía estar. Ella solo tenía que dejar que la estructura terminara de sostenerse sola. Unas pocas semanas más y ya no la necesitaría. Tendría su propia gravedad. Luego dijo que, cuando acabara todo, se iría a algún lugar cálido. Y se rió. Se rió con esa risa fácil, descansada, genuinamente divertida que uno usa cuando todo ha salido exactamente según el plan. Me quedé dentro del coche, a 4 calles de mi casa, escuchando a mi esposa reírse de la arquitectura de mi destrucción. Y aquel silencio regresó. Frío. Quieto. Total. No llamé a Scott. No llamé a Kevin. No llamé a Callahan. Todavía no. Antes necesitaba a Natalie Pierce. 2 días después contraté a un investigador privado llamado Carl Benton, un exagente de Columbus recomendado por Kevin, un hombre cuyo aspecto completo recordaba a un archivador metálico con piernas. Le di una sola instrucción: encontrar a Natalie. Tardó 6 días. Estaba en Phoenix, exactamente como Megan había dicho, alojada en un hotel discreto, registrada con un nombre parecido al suyo y pagando en efectivo. Carl consiguió fotografías, confirmó su identidad, y lo más importante, obtuvo una declaración firmada ante notario de una mujer que, resultó, no había entendido del todo el calibre de lo que aceptó cuando tomó aquel dinero y que se sintió bastante menos tranquila cuando un investigador sentado frente a ella en el vestíbulo de un hotel le explicó con mucha calma el significado de ciertas palabras legales. Natalie no era una criminal profesional. Era una mujer con problemas económicos que había tomado una decisión catastrófica. Nos contó cómo Megan la había encontrado, cuánto le había pagado y cómo la había instruido para permanecer oculta durante casi 2 meses. Firmó temblando. Luego lloró durante varios minutos. Y Carl, para sorpresa mía, se quedó con ella hasta que se serenó porque detrás de su aspecto de archivador había un hombre decente. Yo ya tenía 2 cosas que Megan ignoraba por completo: la conversación grabada del solarium y la declaración de la supuesta desaparecida, viva y localizada. Y, aún así, no fui corriendo a la policía. Porque si entregaba eso demasiado pronto, el caso entraría de inmediato en un proceso largo y público durante el cual Megan contrataría abogados, se callaría lo necesario y empezaría a desmontar desde el otro lado cada una de las piezas que yo hubiese logrado reunir. Ya sabía lo buena que era desmontando vidas ajenas. Así que hice algo mucho más simple. Un viernes por la noche, mientras Megan estaba en el solarium con su libro, otra vez a sangre fría, la insolencia de esa mujer parecía infinita, me senté en la mesa de la cocina, desde un correo que nunca había visto y hacia un número que no reconocería, envié 2 archivos, el audio recortado de su conversación con Melissa y una fotografía reciente de Natalie Pierce en Phoenix sosteniendo el periódico de ese mismo día. No escribí mensaje. No puse nombre. No di explicación alguna. Cerré el portátil, lavé mi taza de café y me fui a dormir. 40 minutos después, con los ojos apenas abiertos, la vi aparecer en la puerta del dormitorio, quieta, con el móvil en la mano. En todos nuestros años de matrimonio nunca había visto a Megan quedarse completamente inmóvil. Siempre estaba arreglando algo, moviendo algo, gestionando algo. Esa noche parecía una mujer que acababa de oír un ruido sin saber de dónde venía. Bien.
A la mañana siguiente fui al despacho de Callaghan y dejé sobre su mesa un informe completo de Carl Benton, fotografías, declaración firmada, movimientos financieros, registros de llamadas, la cronología entera y todo ordenado en una carpeta azul oscuro con cierre metálico porque, aunque Megan jamás entendió esto de mí, yo soy un hombre minucioso. Callaghan leyó en silencio durante 11 minutos. Cuando levantó la vista, yo lo miré y le dije que los dos sabíamos que yo no había alquilado ese trastero. Se quedó observándome mucho rato. Luego tomó el teléfono. Arrestaron a Megan un martes. 14 cargos, entre ellos conspiración, fraude y obstrucción. Se la llevaron de nuestra casa esposada a las 9 de la mañana, en un frío lo bastante duro como para ver el aliento salir de la boca. Yo estaba en la puerta. Ella se volvió una sola vez hacia mí mientras la conducían hasta el coche patrulla. Y por primera vez en casi 19 años no pude leerle el rostro. No encontré el cálculo detrás de los ojos. No localicé a la mujer que me había estudiado como un falsificador estudia una firma. Solo vi a alguien a quien se le había roto el plano maestro dentro de la cabeza. Yo le sostuve la mirada y asentí, porque lo que Megan nunca entendió, el error fundamental en el centro exacto de su plan perfecto, es que pasó años observando lo que yo hacía, a dónde iba, cómo firmaba, cómo dormía, cómo dejaba el teléfono, cómo me movía por la casa. Nunca se detuvo a mirar lo que yo pensaba. A mis 50 años no soy un hombre dramático. No doy discursos. No doy portazos. No necesito tener la última palabra. Solo necesito hacer el último movimiento. Ella dedicó años a construir una prisión para mí. Yo construí la suya en 19 días. Y donde quiera que esté ahora Megan Carter, probablemente sigue mirando por encima del hombro buscando al fantasma que ella misma creó, el marido que creyó descifrado, el hombre al que subestimó, el tipo tranquilo que ella pensó que podía copiar sin comprender jamás. Conocía mi firma. Nunca conoció mi columna vertebral. Y ese, al final, fue el único error que necesitaba cometer.